acordado desde la semana anterior. Hoy está con nosotros el subsecretario para América Latina, Jorge Chen Champentier, para que nos plantee dos cosas. En lo particular, la visita que el señor presidente hará a Costa Rica, la toma de posesión del nuevo presidente, el presidente Arias, y que nos plantee también los elementos de la reunión de América Latina, Unión Europea, que tendrá lugar a partir del próximo 10 de mayo, y por eso hemos invitado a Jorge. Por favor, Jorge. Muchas gracias. Buenos días. Tal y como habíamos comentado en ocasión del viaje del señor presidente Vicente Fox a Honduras, México ha adoptado una política más activa hacia la Comunidad Mesoamericana de Naciones, que está integrada desde México hasta Colombia por los países de Centroamérica, incluyendo a México y a Colombia. Esta presencia en Costa Rica subraya la importancia particular que México le otorga a esa zona y es una manifestación pública de esta importancia que México asigna. La presencia también del presidente Fox en Costa Rica permitirá continuar fortaleciendo las relaciones entre los dos países, mismas que tienen desde hace más de una década un acuerdo de libre comercio, el primero que se estableció con un país de la región y que a 11 años de vigencia ha permitido multiplicar por 10 el comercio bilateral. De esta forma, en 11 años se pasó de 122 millones de dólares a 1.264 millones, lo cual es un comercio relativamente importante con un país del tamaño y con una economía del tamaño como es el de Costa Rica. También esta presencia del presidente Fox permitirá establecer un primer contacto con el nuevo gobierno, un contacto inmediato en cuanto se está iniciando el periodo presidencial del presidente Arias. El viaje a Costa Rica será un viaje de todo dentro de un solo día. El presidente viajará en la mañana y regresará en la tarde a la Ciudad de México. Luego, posteriormente, el presidente continuará en actividades que están involucradas con América Latina y el Caribe, en el viaje que realizará a Viena para la celebración de la cuarta cumbre América Latina, Caribe y Unión Europea, en la cual estarán presentes 58 países. Previamente realizará una visita de Estado a Austria y posteriormente a este encuentro multilateral realizará una visita de trabajo a la República Eslovaca. En la visita de Estado a la República de Austria, el presidente Fox obviamente se entrevistará con el presidente y el canciller federal austriacos, así como con el presidente del Parlamento. Dará una conferencia en la Academia Diplomática y participará en un foro bilateral de comercio que se ha denominado Oportunidades de Inversión en México, donde se pretende explorar nuevos mercados para las exportaciones mexicanas y presentar las oportunidades de inversión que México ofrece. El mismo día 11 por la noche empezará la cuarta cumbre al Cuelo, que durará el 11-12 de mayo. La cuarta cumbre, como ustedes saben, México es copresidente de esta reunión. El presidente Fox copresidirá con el canciller federal austriaco la reunión. En este encuentro se continuará fomentando objetivos comunes entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que es una reunión de 58 jefes de Estado,
una reunión que en pocos formatos, o quizás en ningún formato fuera de Naciones Unidas, se da esta reunión de tantos jefes de Estado, al que en esta ocasión además asistirán los dos nuevos países candidatos al ingreso a la Unión Europea, Bulgaria y Rumanía. De los objetivos que persiguen las dos regiones con estas reuniones es el fortalecimiento de la democracia representativa y participativa, el fortalecimiento de las libertades individuales, garantizar el Estado de Derecho, la gobernabilidad, el pluralismo, la paz, la seguridad internacionales, la estabilidad política y el fomento entre las naciones. A esto hay que añadir que es un mecanismo en el cual se discuten políticas comerciales y formas de acercamiento en los ámbitos económico y de cooperación. Este acercamiento en los ámbitos económicos llevará a que se presente en la declaración final de Viena las posiciones que se adopten entre diferentes grupos regionales y la Unión Europea para avanzar en sus procesos de negociación de acuerdos de libre comercio. Como ustedes recordarán, actualmente nada más 2 países de la región de América Latina y el Caribe tienen acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. Chile es uno y México es el otro. Los jefes de Estado van a examinar una compleja agenda en la cual hay temas agrupados en las 3 columnas básicas de lo que es la relación birregional, o sea, en los ámbitos político, económico y de cooperación, que son los pilares fundamentales. Entre estos 12 temas se examinará democracia, derechos humanos, fortalecimiento del multilateralismo, narcotráfico, crimen organizado, medio ambiente, energía, empleo, lucha contra la pobreza, el tema de migración y educación superior. Otro de los aspectos que cubrirá esta cumbre es una evaluación del cumplimiento de los compromisos que han adquirido las dos regiones. Cómo se ha avanzado de la cumbre de Guadalajara, de la tercera cumbre, a la cumbre de Viena, en estos casi 2 años, qué tantos de esos compromisos alcanzados en Guadalajara ya se cumplieron y cómo va el avance en los demás, lo que permitirá que los jefes de Estado vuelvan y de gobierno ahí reunidos den las instrucciones pertinentes en sus respectivos gobiernos para saber cómo se tiene que seguir trabajando este acercamiento de manera regional. Si ustedes recuerdan un poco el formato de Guadalajara, siempre se realizan una serie de reuniones previas y paralelas que dan contribuciones, o sea, no es un texto que surge exclusivamente de una negociación diplomática, sino hay una serie de reuniones de las diferentes áreas de la sociedad civil que permiten enriquecer el texto y estar seguros de que se está avanzando por el área, por el rumbo correcto. En esta ocasión habrá un encuentro de negocios que también será en forma paralela. Al final de la reunión de América Latina, Caribe y Unión Europea, se celebrará el sábado 13 una reunión de tipo bilateral entre México y la Unión Europea. En esta se examinará cuál es el estado de la relación que guardan, el estado de la relación entre México y la Unión Europea, ya no en términos multilaterales, sino en términos exclusivamente bilaterales, cómo está funcionando el acuerdo que existe entre México y la Unión Europea. Asimismo, dado que hay un buen número de jefes de Estado, a pesar de que el tiempo es corto y la agenda está sumamente llena de actividades para
los presidentes y los primeros ministros, habrá una serie de encuentros bilaterales de México con otros jefes de gobierno de Estado, entre los que se incluye el Reino Unido, España, Francia, Alemania, Polonia, Eslovenia, y probablemente con Bélgica, Portugal y Letonia, quizás algunos más, pero eso ya depende de una agenda que se va ajustando sobre la marcha y que se ajustará entre los días 11, 12 y 13 de mayo, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que vayan teniendo los jefes de Estado. Después de la reunión bilateral que tendrá lugar, como les decía, entre México y la Unión Europea, habrá una visita de trabajo a la República Eslovaca durante el 13 de mayo. Esta será la primera ocasión en que un presidente de México visite ese país, con el cual hay un desarrollo positivo en términos comerciales y que ha adquirido una mayor importancia al convertirse en uno de los miembros de la Unión Europea. Aquí obviamente habrá una reunión entre homólogos de México y Eslovaquia. Se examinará también ahí cuáles son las posibilidades de diversificación que hay para el comercio mexicano con este país, que hay que recordar que es un país relativamente nuevo y que a pesar de esto se mantiene un comercio creciente, y ver cómo los flujos comerciales y financieros con este nuevo miembro de la Unión Europea pueden enmarcarse en la relación general entre México y la Unión Europea en su conjunto. Esas serían en breves palabras, las próximas actividades que tendría el presidente Vicente Fox en relación con el área de América Latina, que es mi responsabilidad. Muchas gracias. Una pregunta, Jorge. Sí, compañero. Subsecretario, una pregunta. ¿Cuál fue el motivo de la cancelación de la reunión bilateral México-Bolivia, el presidente Vicente Fox con Evo Morales? No le sabría decir que hubo una reunión bilateral planeada México-Bolivia. No que yo tenga, no de acuerdo a mi información. Bueno, perdón, son dos cuestiones diferentes. La primera vez que se van a encontrar es en la cumbre en Viena. Eso no quiere decir que ya haya agendada una reunión bilateral entre el presidente Vicente Fox y el presidente Morales. Cualquier encuentro puede tener lugar en la cumbre siempre y cuando se puedan compatibilizar las agendas de todos los presentes, pero el hecho de que se vayan a encontrar en una cumbre multilateral no quiere decir que va a haber una reunión en una cumbre multilateral, que va a haber una reunión o un encuentro ya agendado de tipo bilateral. Arturo. Sí, señor subsecretario, yo insistía con este tema, pero no está en el interés del gobierno mexicano tener encuentros con la nueva presidenta chilena, por ejemplo, también, y desde luego con Evo Morales, sobre todo con este anuncio reciente del gobierno de nacionalizar la industria petrolera de ese país y el interés mexicano de adquirir gas. Y un segundo tema, si fuera tan amable, en el Congreso mexicano y en otros sectores se ha debatido el asunto del penacho en Moctezuma. ¿Habría la petición formal del gobierno mexicano para la devolución de este penacho? Si fuera tan amable. A ver, voy a las dos preguntas. Vamos por orden. La primera pregunta, que tiene que ver con el interés que tiene el gobierno de México, mantiene por varios medios contacto permanente con todos los gobiernos en América Latina. Con la presidenta de Chile ya hubo una primera conversación durante la firma del acuerdo de asociación estratégica entre México y Chile al final del
de la anterior administración chilena, en la cual hubo un encuentro con la presidenta antes de tomar posesión con el presidente Fox. Posteriormente, durante la toma de posesión, exactamente unas horas antes de la toma de posesión, pero ya en los actos de toma de posesión, el canciller Luis Ernesto Derbez y sus suscritos se entrevistaron también con la nueva presidenta Bachelet en Santiago, y se ha mantenido un contacto a través de los medios diplomáticos bastante fluido, que permitirán en su momento establecer una nueva entrevista conforme vaya evolucionando la situación. En el caso de Bolivia, ha habido contactos tanto a nivel ministerial después de la toma del presidente Evo Morales. Hay siempre interés en la adquisición de productos de exportación de Bolivia. México mantiene un acuerdo de libre comercio con Bolivia desde hace prácticamente, no tengo la fecha exacta, pero son creo que 10 años. Y esto seguirá, este acuerdo está vigente y seguirá vigente, seguirá creciendo y evolucionará conforme se vaya viendo la situación que va tomando la cuestión de los decretos y leyes que se están estableciendo en este caso. Sobre el penacho de Moctezuma, los gobiernos de México y Austria están trabajando coordinadamente en atención a este tema. Es muy importante señalar que el tema del penacho no es un tema realmente que empañe la relación bilateral entre México y Austria, que se desarrolla en muchos campos y que avanza muy satisfactoriamente. México está haciendo todas las gestiones encaminadas a que el pueblo de México pueda disfrutar este penacho del México antiguo. El gobierno de México ha visto con especial agrado una iniciativa de ley que actualmente se encuentra en análisis en la Comisión de Política Exterior del Parlamento Federal Austriaco, ante lo que hemos manifestado el alto interés sobre esta pieza, y hemos manifestado el reconocimiento a esta iniciativa del Parlamento, que de aprobarse esta ley significaría que se entregaría este penacho del México antiguo a México. Yo creo que eso es más o menos la situación que guarda. Veremos cómo evoluciona esta iniciativa de ley en las comisiones y luego en el Pleno del Parlamento Austriaco, tomando en cuenta todas las sensibilidades que puede tener la devolución de una pieza como esta. ¿Qué tal, Eduardo Castillo? Subsecretario, ¿cómo se podría ver afectados los avances en las negociaciones de acuerdos comerciales entre los bloques de América Latina con la Unión Europea, en particular en esos momentos en que se ven algunos casos de conflicto, ¿no? Sobre todo en Mercosur y en la comunidad andina, ¿no? Mercosur con Uruguay, comunidad andina con Venezuela? ¿Esto podría detener un poco esto? ¿Y México qué podría hacer para impulsar estos acuerdos? México se ha manifestado siempre a favor de la promoción de los acuerdos de libre comercio. Nosotros estamos convencidos que estos acuerdos favorecen el desarrollo el desarrollo económico y el crecimiento. México es muy respetuoso de las decisiones que tomen otros países o otros grupos de países entre sí para avanzar en este proceso de libre comercio. Como ustedes recordarán, tiene que haber decisiones con cuatro grupos o subgrupos en esta cumbre. Una es Mercosur, otra es la Comunidad Andina de Naciones,
América Central y también el Caribe, que tiene un proceso dentro de los países de Asia, Caribe y Pacífico separado. ¿Cuál sea la decisión, cuál sea el resultado de la negociación entre estos grupos y la Unión Europea? Es una cuestión que les corresponde a ellos medir si está en su interés y si el momento es el adecuado para dar un paso más allá del que se decidió en Guadalajara. Pero es cuestión de ellos, si ellos lo deciden y si en algún momento México le es requerido a México algún tipo de ayuda técnica, México siempre estará dispuesto a contribuir si algo se le solicita. ¿Alguna pregunta más al secretario? ¿Algo que tú quisieras añadir, Jorge? No, pues nos veremos pronto. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, hasta luego. La agenda del señor presidente para el día de hoy, el primer evento que tiene hoy es pues este desayuno con motivo del Día del Boceador aquí en el Campo Marte. Después tendrá unos minutos para revisar algunos asuntos. Luego estará el segundo evento público que tiene el día de hoy, es la toma de protesta de la mesa directiva del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR. Hay cambio de consejeros y el presidente va a estar presente en este cambio del Consejo Ciudadano. Luego también tendrá una media hora para revisión de asuntos y sacar algunos pendientes. Se entrevista con un periódico alemán de cara pues a la reunión en Viena. Luego tiene una reunión de 1 hora para revisar la gira de la cuarta cumbre y también una futura gira a los Estados Unidos que está planeada hacia el 23, 24, 25 y 26 de mayo a la costa del Pacífico, California y el estado de Washington también. Entonces la Cancillería le habrá de presentar en esta reunión, como siempre suele hacerse antes de los viajes, cuál es la agenda para que el señor presidente pueda decidir sobre la misma y hacer las modificaciones pertinentes. Y luego también habrá una revisión de asuntos y el presidente va a ir hoy a la Biblioteca José Vasconcelos a participar junto con los nuevos empleados y funcionarios de la biblioteca que están trabajando en la colocación hoy de todo el acervo bibliográfico de la biblioteca, y estará acompañado de un conjunto de niños. El presidente estará en la sección de niños contribuyendo a colocar los libros en los estantes de la biblioteca el día de hoy. Están todos invitados. Y ahí ayudan a colocar libros también, por favor. Porque falta Marco Antonio y Elizabeth. Buenos días, Rubén. Yo quiero preguntarte, es evidente lo que pasó ayer en el Estado de México, se suma a lo que ha venido pasando recurrentemente en Acapulco, en el norte del país, en Michoacán, etcétera. Yo quiero preguntar si la presidencia continúa considerando que se trata de hechos aislados y si no, desde el punto de vista de ustedes, es momento como de reivindicar la utilización de la fuerza cuando grupos violentos estén alterando el Estado de Derecho. Le agradezco mucho. Y en ese sentido, si no tiene temor la presidencia de la República de reconocer que hay ingobernabilidad. Le agradezco. Sí, puedo de manera tajante afirmar que no hay ingobernabilidad. O sea, en la ciencia política, ingobernabilidad quiere decir una serie de cosas muy, muy graves, que estamos muy lejos de que eso ocurra en este país: pérdida de control de las fronteras, pérdida, etcétera, que no se dan ni remotamente. Es una manera, creo, bastante irresponsable que algunos actores utilizan el concepto sin entender realmente lo que significa. Pero
y en ese sentido reitero, absolutamente, este país es absolutamente gobernable y estamos a años luz de la ingobernabilidad. Pero en el particular evento del día de ayer quisiera plantear esta posición a nombre de la Presidencia de la República. A solicitud de las autoridades del Estado de México, la Policía Federal Preventiva está apoyando a las fuerzas del orden municipales y estatales en el cumplimiento de su responsabilidad legal de preservar el Estado de Derecho y de mantener libres las vías federales de comunicación y la libertad de las personas. El respeto al Estado de Derecho es la base de una convivencia pacífica. Al igual que las autoridades, los ciudadanos están obligados a cumplir la ley. Siempre que las leyes se violan, el Estado debe dar respuesta para salvaguardar los derechos de la gran mayoría de personas que se conducen con respeto a las normas y a las leyes y que no tienen por qué ser víctimas de grupos que usan la violencia como forma de hacer valer sus intereses. En democracia, el diálogo es la vía de solución de los problemas. Por desgracia, aún existen en el país pequeños grupos que no aceptan la vía democrática y que prefieren defender sus demandas apelando a la violencia y atentando contra el orden social. En San Salvador Atenco, en particular, un pequeño grupo, no la comunidad entera, un pequeño grupo de la comunidad, ha violentado derechos fundamentales de los mexicanos, como el de libre tránsito, bloqueando carreteras, las garantías de expresión y difusión de ideas, agrediendo y golpeando a periodistas, el derecho a la libertad, secuestrando a personas. Los sucesos de ayer fueron en contra del más elemental de los derechos humanos, el de respeto a la vida y a la integridad corporal, cuando se agredió de manera brutal a servidores públicos que cumplían con su tarea de preservar la seguridad. Las fuerzas del orden municipales, estatales y federales actúan sin armas de fuego, como ustedes han podido constatar. Los miembros de la Policía Federal Preventiva tienen instrucciones precisas de actuar en esa tarea de apoyo a las autoridades municipales y estatales del Estado de México en apego a la ley, previniendo enfrentamientos y procurando el pronto restablecimiento del orden. Elizabeth. Gracias, Rubén. Buenos días. Pues, indiscutiblemente la situación de ayer, pues bueno, podría ser un foco rojo, tomando en cuenta que ya hubo una persona que perdió la vida. América del Valle amenazó ya el día de hoy que van a continuar con estos hechos violentos y el gobierno federal, estatal y municipal no se sientan a dialogar. Ellos lo que están pidiendo es la liberación de las personas detenidas y bueno, han insistido en que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Aquí la pregunta sería, ¿la Presidencia de la República no tiene miedo de que esta situación se vuelva a salir del control más de lo que ya se le salió el día de ayer? Esa es una. Y dos, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ha dicho que esto, aparte de que fue un acto de provocación, fue planeado justo a menos de 2 meses de que se lleven a cabo los comicios electorales. ¿Cuál es la postura en este sentido de la presidencia? Gracias. Que no hay ningún miedo de parte de la Presidencia de la República. Como ustedes están enterados, hoy las policías municipales, estatal y federal tomó el control de las vías de comunicación, está el libre tránsito, se tomó el control en la comunidad y no puede un pequeño grupo por la vía de la violencia imponerse al conjunto de la sociedad que quiere la paz y que quiere la vía democrática. ¿Cuál es, perdón? De México, Peña Nieto, de que ya estuvo planeado para desestabilizar y para generar pánico a 2 meses de las elecciones. Había que investigar y que como resultado de la investigación se pueda determinar si hay intereses particulares atrás, si lo que la presidencia puede afirmar es que hubo
una acción violenta de un pequeño grupo que no respeta la vía democrática, que no acepta que la solución de los problemas se da por la vía del diálogo y no por la vía de la presión y no por la vía de la violencia. Sara. Dos cosas en este tema, nada más, si tú podrías confirmar que la muerte de un policía federal preventivo en estos hechos, y también qué opinas sobre las declaraciones del subcomandante Marcos, que ya se declara en alerta también en apoyo a los de Atenco. No sé, ¿no hay el riesgo de que crezca más este conflicto, sobre todo con el apoyo del EZ? Gracias. No hay ningún policía federal que haya fallecido. Hay una persona que falleció, como ustedes saben, un chico de 14 años. Sus propios familiares hicieron ayer declaraciones de que fue, por desgracia, con un petardo. Los únicos que tenían petardos eran los habitantes, era este pequeño grupo de habitantes de San Mateo Atenco, Salvador Atenco, no las policías. Y de otro lado, con todo respeto, el comandante Marcos puede decretar la alerta roja, amarilla, blanca, anaranjada. En este país hay absoluta libertad para que todo el mundo transite por el territorio nacional, se manifieste como quiera, diga lo que quiera, siempre en el marco de las leyes. El señor subcomandante Marcos goza de absoluta libertad, las libertades que le otorga el Estado mexicano, y por eso puede hacer mítines, reuniones, declaraciones a la prensa, gozando de la libertad extraordinaria que la democracia concede a todos sus ciudadanos. Absolutamente ningún riesgo. El gobierno de la República le garantiza de manera absoluta que siga diciendo lo que él considere pertinente. Y a los ciudadanos en las sociedades democráticas toca hacer sus análisis y tomar sus juicios y decisiones sobre lo que pronuncian, dicen los actores políticos. ¿Qué tal? Otra vez. Ayer la presidencia informó sobre estas modificaciones que despenalizaban el consumo de determinadas cantidades para uso personal. Hace 2 días el secretario de Seguridad Pública Federal se reunió con algunos corresponsales y comentaba que autoridades de Estados Unidos, en particular de la DEA, habían manifestado su inquietud por esta ley. Y bueno, el siguiente día la presidencia echa para atrás esta ley. Hubo la pregunta específica es: ¿hubo presiones del gobierno de Estados Unidos, en particular de la DEA, para que la presidencia retrocediera en esta ley que había presentado la misma presidencia? Sí, de ninguna manera, no ha habido ninguna presión. La presidencia de la República, como yo lo señalé aquí, el momento mismo que fue votada por la Cámara, por el Congreso, celebra, es un avance extraordinario esta ley respecto a nuestras anteriores leyes, de manera particular en lo que hace a la posibilidad de la coordinación de los 3 niveles de gobierno para combatir este problema cada vez más grave de salud pública, por un lado de ilegalidad y de avance del crimen organizado, y de otro de salud pública, en particular con los jóvenes, que es el narcomenudeo. Esta ley avanza en eso. Esta ley también avanza de manera muy significativa resolviendo problemas que no estaban contempladas en las leyes anteriores y en el Código de Procedimientos. Se acuerdan que no se trata de una nueva ley, sino son modificaciones a la Ley de Salud, al Código Penal y al Código Federal de Procedimientos Penales también. Lo que sí es evidente, y a la Presidencia de la República, por diversas vías, por la vía de la Secretaría de Salud, por la vía de la Secretaría de la Seguridad Pública, por la vía de la PGR, por la vía de la Secretaría de Gobernación, por la vía de la Secretaría de Educación, y de manera directa, diversos grupos de la sociedad mexicana se expresaron que esta ley, si bien es cierto que tiene avances considerables, muy, muy importantes, en algunos casos históricos, había una serie de imprecisiones que se prestaban a malos entendidos, como por ejemplo el que se legalizaba de manera total el consumo de las drogas,
cosa que no es así. La ley está hecha exactamente para combatir de manera más contundente el problema de la drogadicción, previniendo la drogadicción y combatiendo de manera frontal al crimen organizado en su modalidad del narcomenudeo, pero había una serie de imprecisiones que daban lugar a confusiones, y en ese sentido el gobierno de la República va a hacer en tiempo y forma una serie de modificaciones puntuales, una serie de observaciones puntuales a la ley para que sean retomadas por los señores legisladores, en el entendido de que se trata de una ley muy importante y muy positiva, pero que es necesario modificar algunos elementos puntuales de la misma para que sea precisa, no se preste a confusión y sirva como un poderoso instrumento en contra del crimen organizado y la lucha en contra del narcomenudeo. Si bien dice que no hubo presión por parte de la autoridad de Estados Unidos, ¿qué tanto pesó los comentarios que empezaron a surgir dentro de algunas agencias de Estados Unidos? Se tomaron en cuenta, pero sobre todo se tomaron en cuenta las observaciones de autoridades norteamericanas, de algunos actores de la vida social y política de los Estados Unidos, pero sobre todo, y fue determinante, se tomaron en cuenta las posiciones de grupos de la sociedad mexicana, de grupos de médicos, de grupos de padres de familia, de actores de la sociedad civil, que se expresaron de manera contundente y también muy precisa a través de estas dependencias a las cuales hice referencia. Y quisiera aprovechar este espacio, sí, para hacer un anuncio aquí que en el marco de la toma de control de San Salvador Atenco fueron ya liberados los policías que tenían capturados o detenidos de manera ilegal un pequeño grupo de habitantes de ese lugar. Sí quisiera aprovechar el espacio para reiterar, como se comunica ayer de parte de la Presidencia de la República, nuestro reconocimiento al Congreso de la República por este avance a la ley, y también solicitar a la brevedad se pudieran hacer las modificaciones del caso para de inmediato poder promulgar esta ley que va a beneficiar a los niños y a los jóvenes, a las familias, al dotarla de un mejor y más moderno instrumento para combatir el narcomenudeo. Gracias, buenos días. Solo preguntarle, Rubén, ¿cuál es el objetivo del viaje del señor presidente a California, del estado de Washington? ¿Comercio, dialogar con los migrantes mexicanos? ¿Cuál es el objetivo? Gracias. Sí, en principio, cuando hagamos el viaje, invitaré a Jerónimo Gutiérrez, el subsecretario para los América del Norte, pero son tres los elementos sustantivos, como ha ocurrido en otras ocasiones: es tener contacto con las autoridades de esas regiones en las que hay un importante número de connacionales viviendo en esos lugares, para plantear una serie de consideraciones en razón de nuestros intereses de nuestra propia comunidad. Dos, también de visitar a nuestra comunidad, a nuestros connacionales en esas regiones. Y tres, en el marco de una amplia agenda, analizar las posibilidades de incrementar el comercio, de fomentar los intercambios culturales, de acordar algunas cuestiones de carácter político en el ámbito de la posibilidad de esos estados, en particular con el gobierno de México, siempre en el tenor de mejorar nuestras relaciones y también de mejorar la condición de vida de nuestros connacionales. Hay información de que simpatizantes del EZLN e incluso de los macheteros de Atenco ya tomaron el CCH Sur en la Ciudad de México. ¿Qué va a hacer el gobierno de la República? Y la pregunta también sería si no hay riesgo de que se extienda este conflicto a otros puntos del país. No tengo esa información, pero seguramente la Universidad Nacional habrá de resolver el problema, como siempre lo ha hecho. Si le toman un plantel, toca a las autoridades universitarias resolver su problema. Patricia.
Gracias, buenos días. Me gustaría conocer si dentro de las atribuciones de Ramón Muñoz está la elaboración de encuestas. Tenemos entendido que el encargado responsable es el señor Mourey. ¿Hay algún vínculo, alguna relación entre ambos funcionarios o es una nueva atribución? En términos de responsabilidades, Ramón Muñoz con las encuestas y con los grupos de enfoque no tiene ninguna responsabilidad. Esto está, como tú bien lo señalas, en el área que coordina Roberto Mourey en el staff de la Presidencia de la República. Absolutamente no tiene nada que ver en elaboración, en el diseño y en la decisión de lo que hace al ámbito de las encuestas. Es responsabilidad y atribución de Roberto Mourey y su equipo de trabajo. Buenos días. Saber si la violencia de ayer en Atenco no ameritaba una reunión del Gabinete de Seguridad y qué opinión tiene la Presidencia de la República de que tanto las policías estatales como municipales y federales ayer salieron corriendo de donde se estaba registrando la violencia. Sí, yo la posición en torno al caso de San Salvador Atenco ya la fijé, no tendría nada más que añadir. Y respecto a la primera de las preguntas, no se consideró esa posibilidad. Sí hubo reuniones prolongadas e intensas entre el secretario de Seguridad Pública, el gobernador del Estado de México, porque se consideró que ese era el nivel adecuado para hacer frente a esa situación particular. Carlos, vamos a terminar a la media, de favor, porque todos nos tenemos, yo tengo que ir al desayuno, ustedes también. Rubén, buenos días. Antier, la Organización de las Naciones Unidas y Reporteros Sin Fronteras daban sus informes acerca de la situación en México que viven los periodistas. La ONU dijo que, bueno, se ha hecho grandes esfuerzos por respetar la libertad de expresión, pero que hay un hecho que no se puede ocultar y que se continúa asesinando periodistas. Y Reporteros Sin Fronteras mencionaba que que México incluso ya superó a Colombia en este asunto de ser uno de los lugares más inseguros para ejercer esta profesión. Yo quisiera preguntarte cuál es tu posición al respecto. Bueno, todavía que ayer también vimos durante estos hechos en Atenco que diversos representantes de los medios de comunicación fueron agredidos también. Gracias. Sí, cómo no. Coincidimos con este diagnóstico de manera, y preocupa, igual que preocupa a Naciones Unidas, nos preocupa a nosotros. Coincidimos de manera particular con el reconocimiento que hace Naciones Unidas que no se tratan de acciones de represión o de censura de parte del gobierno federal, sino que se trata de, en particular, acciones del crimen organizado que tratan de coartar la libertad de expresión, y también de que se trata de funcionarios públicos a nivel de los gobiernos estatales que han tenido actitudes de agresión en contra de los periodistas. Nos preocupa, desde luego. El gobierno está trabajando, ha creado una fiscalía especial para atender estos asuntos, y también coincidimos con el diagnóstico de Naciones Unidas de que México como nunca goza de libertad de expresión, sin negar estos problemas objetivos que plantea y que nosotros también reconocemos y nos preocupa. Víctor. Pero, si me permite volver al tema de San Salvador para dos preguntas rápidas. Más allá de lo que la ciencia política diga como ciencia es falible, pero la realidad es que estamos observando en el país, además de lo de San Salvador Atenco, otro tipo de situaciones que tal parecen, incluido desde luego el crimen organizado, que tal parecen claras provocaciones al Estado mexicano. Aunque usted haya dicho que no hay ingobernabilidad, me parece que, y a riesgo de que usted lo tome como una opinión personal, me parece que el Estado no está respondiendo precisamente a este tipo de provocaciones de muchos sectores, no solamente de carácter social como en San Salvador Atenco, sino también del crimen organizado con la presentación de regalos que dio Ciel Cárdenas Guillén en el estado de Tamaulipas, y que ni al gobierno estatal ni al gobierno federal se les ocurrió investigar, sino hasta cuando descubrieron que estaban esas tarjetas con los atentos saludos del señor Cárdenas Guillén. ¿Cuál es la pregunta? Perdón, entiendo que es lo que te parece. El Estado, la pregunta por eso lo planteé así, más allá de mi opinión, la pregunta es, ¿el Estado
está o no respondiendo a este tipo de provocaciones. Yo le preguntaba que mi opinión era que el Estado no está respondiendo a este tipo de provocaciones y tal parece que el Estado, el gobierno federal, no se ha dado cuenta de este tipo de provocaciones. ¿Y si son provocaciones? Sí, yo respeto mucho tus pareceres, no estoy de acuerdo con ellos. Y a tu pregunta en lo particular, digo que el Estado mexicano está respondiendo con contundencia a la construcción de la gobernabilidad democrática en este país. Si entiendes que la acción del crimen organizado es una provocación, habría una provocación del crimen organizado en contra del Estado de Derecho y la combatimos de manera contundente. Más de 70,000 personas del crimen organizado hoy en las cárceles mexicanas, las bandas de narcotraficantes desmanteladas que ustedes mismos conocen. Y podría reiterar también, insisto, en este país no hay ingobernabilidad. Es una irresponsabilidad usar esos conceptos, o revela mala fe o revela ignorancia de quien los pronuncia. En ciencia política, ingobernabilidad es algo que no se da, insisto, ni años luz en este país. Vero. Buenos días. Solo para matizar un cuestionamiento. ¿Es una provocación estos hechos ocurridos en Atenco? ¿Lo ve el gobierno federal como una provocación de este pequeño grupo al que se refiere? Y saber si están considerando liberar a Ignacio del Valle, dado que lo han señalado como el autor intelectual de estos hechos. Tocará a las autoridades judiciales hacer el análisis de las personas que fueron detenidas el día de ayer violentando la ley, decidir sobre cada uno de los casos en el marco, a su vez, del respeto absoluto que la autoridad debe a la propia ley. Será la autoridad judicial la que decida sobre el particular. Y respecto a lo que aconteció ayer, la presidencia lo que puede decir es que se trata de un pequeño grupo que no acepta la vía democrática, que no acepta la conquista que la democracia ha hecho. Oí en la mañana descalificaciones a los procesos electorales de parte de uno de los dirigentes de esa estructura, que revela que no entiende los nuevos tiempos, que no entiende la conquista de la sociedad mexicana, de miles, de cientos de millones de hombres y mujeres que se han dotado por su propia lucha de la vía democrática, y pareciera que la desconocen y quisieran por la vía de la violencia hacer valer sus propios intereses, cuando hoy la República abre el espacio a todos para que en el marco de las instituciones de la República hagan valer sus propios derechos. No lo veo como provocación, insisto, como yo lo definí de manera anterior. Roberto, Rebeca. Gracias. ¿No es grave que, siendo un pequeño grupo, como tú lo dices, cause tanta destabilización al país, este pequeño grupo? Sí es grave, y por eso ha intervenido la Fuerza Federal en apoyo de las fuerzas locales, que no pudieron responder a la agresión, y hoy se ha tomado el control. Duró menos de 24 horas, pero de todos modos puedo reconocer que es grave y que estos hechos no deberían de pasar, y no deberían pasar desde la propia ciudadanía. Ahí están las instituciones de la República que nos ha dado la vía democrática para que sean utilizadas y hagan valer sus propios derechos. José Luis, perdón, Rebeca, y luego José Luis, perdón. Rubén, buenos días. El Frente por la Defensa de la Tierra, particularmente América del Valle, está culpando por anticipado al presidente de la República de posibles hechos de violencia que continúen, de continuar estos hechos de violencia y de posibles decesos. ¿Qué responde la presidencia a esto? Pues ya lo dije de manera clara, contundente. No tengo más que añadir. Y no lo dije yo, perdón, lo dijeron las familiares del chico que murió por desgracia el día de ayer con un petardo, y ellos ya hicieron las declaraciones pertinentes. Suele ser estrategia de este tipo de grupos que no aceptan la vía democracia el uso constante de la mentira también. José Luis. Sí, buenos días. De acuerdo a lo que vimos, lo que se conoció de lo que pasó en San Salvador Atenco, se está abriendo la posibilidad de fincar delitos federales en este pequeño grupo por los acontecimientos. Mira,
cierre de carreteras. En principio están en el ámbito municipal y en el ámbito del Estado de México, pero si hubiera necesidad en la investigación jurídica o judicial al lugar a que hubo también delitos en contra del Fuero Federal, desde luego que habrá de actuarse en consecuencia. Les agradezco muchísimo, nos vemos ahorita en el desayuno, hasta luego. Si no,